Santa Teresita de Cajamarca, el Carl Weiss en Lambayeque, el Nuestra Señora del Carmen en Puno, el Atanasio Jauregui en Loreto, etc. ¿No? La lista es larga, pero aún cuando nosotros hiciéramos una lista larga de todos los colegios emblemáticos, la lista aún más larga de miles de colegios que se han intervenido, cuando yo doy las cifras, se han intervenido más de 4.000 colegios en estos últimos 5 años, lamentablemente. Lo que pasa es que el Perú es un país grande, que tiene 50.000 locales escolares. 50.000 locales escolares que durante 30 años no recibieron mantenimiento. Y 50.000 locales escolares de los cuales el 60% requieren una intervención sustancial, ya sea parcial o total en algunos casos. Entonces, en ese contexto, cuando uno dice 4.000 colegios, suena mucho, pero en el marco del gran déficit que tenemos, lo que nos muestra es que hay que continuar con una tarea bastante compleja. Quiero mencionar algunos temas, presidente, relacionados a Beca 18. Alguien mencionó que Beca 18 tiene una deserción del 30%. ¿No? Esa es una cifra que ya ha estado circulando durante el último año y es un error. 30% es la tasa de deserción en la educación superior en general, ¿ya? Lo cual obviamente está mal, pero no es un problema del sistema. En la deserción, ¿no? Y eso lo hemos confirmado con un estudio independiente hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo. La deserción en Beca 18 es de 9%. Alguien mencionaba también de que Beca 18 es para extrema pobreza, entonces ¿qué pasa con la gente que es menos pobre, ¿no? Bueno, hay dos puntos ahí. Uno es que la beca no es solamente para chicos con pobreza extrema, sino chicos que estén a nivel de pobreza, ¿no? Pero efectivamente, a veces hay jóvenes que no son pobres, pero tampoco son ricos, ¿no? Y efectivamente les es difícil poder financiar una educación. Hemos creado para eso 2 mecanismos que alivian de alguna manera, ¿no?, la situación de esas familias. Uno es la beca Excelencia, ¿no?, que es una beca donde lo que importa es el promedio que ha tenido el chico en la secundaria, que haya ingresado a una universidad de buena calidad y más bien el tope es hacia arriba. Tiene que no tener ingresos que no excedan los 5.000 por persona dentro de su familia. Entonces, si es de 5.000 por persona en la familia, por encima de eso, la familia tiene ingresos por encima de eso, entonces no puede acceder a esa beca. Entonces, excluye a los de mayores ingresos. Y el otro mecanismo, aparte de esa beca Excelencia que existe, es el crédito 18. ¿No? Ya se abrió la ventana de crédito 18. ¿No? Ahora es pequeño el crédito 18. ¿Por qué es pequeño? Porque no queremos repetir las malas experiencias que hemos visto en otros países en los cuales uno dice, qué bien, voy a dar un crédito. Y lo que termina uno después de tener una política masiva de créditos es con jóvenes desempleados y endeudados. Ese es un problema muy grave que hemos visto en otros países de América Latina. Entonces, ¿por qué se ha limitado crédito 18? Porque queremos ver 2 cosas. Queremos que no interese el nivel de ingreso de la familia. La garantía nunca va a estar en las propiedades o el ingreso de los padres del chico. La garantía es solamente el talento del chico. Pero para que eso pase tenemos que asegurarnos 2 cosas. Uno, que sean chicos bien calificados, o sea, tienen chicos que hayan tenido nota mayor de 15. Y segundo, que entren a universidades que tienen altas tasas de empleabilidad. Entonces ahora las universidades, y quizás me olvide de alguna, que están en el sistema son Católica, Pacífico, Cayetano y creo que TecSoup. ¿Ya? Y hay un instituto más que me estoy olvidando en este momento. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esas universidades? Porque son universidades que tienen una altísima empleabilidad. ¿Ya? Entonces, es muy probable que ese chico efectivamente esté empleado y pueda pagar su crédito. Entonces, tenemos que asegurarnos que son chicos que son talentosos, que van a conseguir trabajo y que están en universidades en las cuales la empleabilidad es alta. Tan es así que en este programa se ha diseñado que haya una garantía, una cogarantía, si hubiera un chico que no paga, la garantía está dada mitad por el Estado y mitad por la misma universidad, la misma institución educativa. ¿Qué señal nos da eso? Que son instituciones educativas que están seguros de sus egresados. ¿Ya? Entonces podemos avanzar con un crédito de ese tipo. Avanzar con un crédito masivo, más irresponsable, puede generarnos más bien problemas en el futuro. En 2 temas más relacionados a las becas. Efectivamente, han habido incidentes en los cuales ha habido problemas en los tiempos de pago de los chicos. Es casi imposible pensar de que en una beca que está manejando a 42.000 chicos no hayan incidentes a un chico en el cual el pago para su manutención le llegó tarde.
En muchos casos eso puede haber sido una ineficiencia del programa, en otros casos ha sido también culpa del chico, que no ha mandado la información correctamente a tiempo. También nos ha pasado eso. ¿Cómo estamos reduciendo la incidencia de esos problemas? Ya se implementó en Beca 18, bueno, en todo Pronavec, gobierno electrónico. Ya no hay papel en todos los programas de Pronavec. No existe ningún papel. El chico ya no tiene que llevar ningún papel a la universidad, ni la universidad enviar ningún papel al programa. Todo se hace por Internet. Y con estos mecanismos de gobierno electrónico se ha reducido dramáticamente la incidencia de estos temas. En algún momento, un programa de becas tan grande, algún problema puede haber, pero sí existe un equipo de monitoreo muy grande en el programa para asegurarnos que se reduzcan al mínimo ese tipo de incidencias. La beca Reparet, que unas congresistas preguntó, ya se ha trabajado el tema para que las víctimas puedan ceder sus derechos, eso se pudo solucionar, pero en el caso de financiar a gente que ya cursó algo de estudios superiores con sus recursos, lamentablemente tendríamos que hacer un cambio en la ley de Pronavec para poder corregir eso, ¿no? Entendemos ese problema, pero requiere cambio de ley. Entonces habría que proponer una modificación en la ley de creación de Pronavec para poder resolver ese problema. Hubo también, una de las congresistas preguntaba por el incumplimiento en los bonos, bueno, ya no está la congresista, de los bonos de frontera. Hubo efectivamente un problema en Tacna con los códigos de instituciones educativas, pero eso afortunadamente ya se pudo solucionar. Solamente dos temas más. Sé que se me están pasando algunos temas. En Beca 18, solamente dejaron regresar un segundo a Beca 18. No, Beca 18 trabaja con universidades públicas y privadas, ya con ambas. ¿Ya? Pero es cierto que en el caso de las universidades privadas hay que pagar el equivalente a una matrícula y a una pensión, digamos, a la universidad. En el caso de las universidades públicas estamos trabajando con ellas de tal manera que también podamos, ¿no?, solventar parte de los costos, ¿no?, de cada chico adicional que va a una universidad pública. Finalmente, alguien dijo que, algunos de los congresistas, que teníamos un problema con los directores de UGEL, ¿no?, que se designaban, ¿no?, de manera direccionada, que se designaban a dedo. Efectivamente, han habido procesos, digamos, incidencias de ese tipo, pero eso está cambiando. Justamente este domingo, por primera vez en la historia, no se va a llevar a cabo una evaluación de acceso a cargos de director de UGEL, ¿no?, y de jefe de gestión pedagógica de direcciones regionales y de UGELes. Por primera vez esa selección va a ser meritocrática, ¿no? Hay 10.000 inscritos para ocupar 458 plazas, ¿no? ¿Y qué se les va a preguntar? ¿Se les pregunta alguna cosa de memorística? No, se les pregunta comprensión lectora, porque necesitamos que asegurarnos, digamos, capacidades básicas, y temas de gestión y temas pedagógicos, ¿no? Y esa es una evaluación descentralizada también. Solamente déjeme, al momento de mencionar el tema de descentralización, no tengo los números exactos aquí a la mano, pero se mencionó de que había habido una recentralización del presupuesto. Y eso es por una lectura no completamente precisa, ¿no?, de todo el esquema presupuestal, ¿no? Hay una parte importante del presupuesto que va a las regiones, que en enero está en el PIA, en el presupuesto de apertura del Ministerio de Educación. ¿Por qué está en el presupuesto de apertura del Ministerio de Educación? Porque hay muchos servicios que se tienen que dar a través de las regiones, pero al comienzo del año o al final del año anterior, cuando se formuló el presupuesto, nosotros no conocíamos exactamente a qué regiones se tenía que transferir ese recurso. Les pongo, por ejemplo, los 8.000 profesores nombrados que mencioné hace un momento. Esos 8.000 profesores se nombraron, concluyó el proceso en diciembre. En diciembre recién supimos, esta es la lista de los 8.000 profesores. Entonces, recién en enero nosotros hemos podido decir, esta es la cantidad de plata que hay que transferir a Junín, esta es la cantidad de plata que hay que transferir a Ucayali, esta es la cantidad de plata que hay que transferir a Puno. Entonces, ese presupuesto originalmente está en el Ministerio de Educación y en el primer trimestre, recién en ese momento, ya se distribuye a todas las regiones. Son más de 15 puntos,
¿no?, de todo el presupuesto, de 15 puntos porcentuales del presupuesto de educación que estaba originalmente en el Ministerio, que a lo largo del primer semestre se transfieren para distintas acciones a las regiones del país. Solamente dos temas más. Se mencionó la gran brecha que tenemos entre lo rural y lo urbano y la gran brecha que tenemos entre las distintas regiones del país, ¿no? Efectivamente, la brecha es muy grande todavía, ¿no? Se puede haber reducido la brecha de esfuerzos, pero todavía no se ha reducido la brecha de resultados, y en eso tenemos que seguir avanzando. Ahora, no es que no estamos haciendo nada. El 60% de los nombramientos han sido en zonas rurales. El 60% de las transferencias que realiza PRONIET a los gobiernos regionales es para escuelas en zonas rurales. Beca 18 tiene una mayor proporción de chicos que estudian en ciudades, pero son originarios de zonas rurales. O sea, sus colegios eran colegios rurales. El aumento del acceso a educación inicial, ¿no?, ha sido más del doble en zonas rurales, en términos porcentuales, que en zonas urbanas. Por primera vez, con el trabajo que se ha hecho en los últimos 4 años, tenemos materiales en 19 lenguas originarias. Efectivamente, los chicos viven lejos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Rutas Solidarias, ¿no?, que lo que le da un banco de bicicletas a la escuela, que tiene que manejar el director y que se lo da a los chicos que viven más lejos. La selva está desatendida, por eso efectivamente empezamos el Plan Selva viendo que las regiones de la selva son las regiones que están más rezagadas en términos educativos, y no solamente más rezagadas mirando los aprendizajes. Basta uno ir a la selva, ver los colegios en la selva, ¿no?, ver los miles de colegios en la selva, ¿no? Ucayali tiene 2.500 colegios, Loreto tiene 4.000 colegios muy dispersos, y uno se da cuenta ahí que nosotros como país durante las últimas 4 décadas le hemos dado la espalda a la selva. Y eso, para que cambie, lamentablemente no va a poder ser rápido. El congresista mencionaba que Ucayali debería declararse en emergencia. Y no sé si el mecanismo legal sería crítico, pero sí tenemos que invertir muchísimo más, no solamente en Ucayali, sino en todas esas regiones. ¿Se ha hecho algo? Sí, se ha hecho algo. Nos han transferido casi 150 millones de soles de infraestructura educativa, solamente transferencias del gobierno nacional al gobierno regional. Hay 1.200 becarios de beca 18 en Ucayali. Hay 387 plazas ya otorgadas a Ucayali y 225 a transferidos este año. Hay 5.500 alumnos en la jornada escolar completa en Ucayali. Tenemos el Faustino Maldonado, el Indebrando Fuentes como instituciones grandes que se están construyendo en esa región. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Eso todavía no es suficiente, y efectivamente nos va a tardar varios años de inversión masiva, ¿no?, en regiones como Ucayali para empezar a hacer cambios. Pero ahí quiero mencionar 2 cosas en términos de las cosas que se pueden hacer, no necesariamente con plata, sino con mejor trabajo de gestión. Uno es los convenios que mencionaba el congresista con las Fuerzas Armadas. Efectivamente tenemos un convenio ya firmado con las Fuerzas Armadas para reparto de materiales en la zona de selva. Y otro ejemplo que les quiero dar, yo mencioné el semáforo escuela. ¿Qué es el semáforo escuela? Un mecanismo que nos permite monitorear escuelas en todas las regiones y tener información mensual de la tasa de asistencia de los profesores. ¿En dónde teníamos problemas de tasa de asistencia de profesores? En Ucayali. Y Ucayali, mirando los datos entre mayo y diciembre del año pasado, sigue estando rezagado respecto de otras regiones, pero fue la región que más creció en términos de asistencia de sus directores y profesores. ¿Y por qué fue la región que más creció? Sigue siendo de las últimas, todavía sigue siendo de las últimas, pero fue la que más creció. ¿Por qué? Porque el gobernador regional dijo, oye, yo me tengo que comprar este problema. Ahora tengo la información que me está mostrando por qué estamos tan mal. Entonces empezó a hacer una campaña comunicacional, mediática y de trabajo con los directores de las UGELes para aumentar la presencia de directores y docentes en Ucayali. ¿Está Ucayali donde debe estar? No, no está, pero está en la dirección correcta. Y en general, el presidente, creo que muchos de los temas que se han planteado acá en términos de la enorme brecha de infraestructura
que se está cerrando, la enorme brecha de salarios que se está cerrando de manera meritocrática, ¿no? La enorme necesidad de docentes, de aumento a la educación inicial, el incremento en la llegada de materiales, los miles de profesores que ahora que se han contratado en los últimos 3, 4 años en educación física, en inglés, son todas muestras de que se está avanzando en la dirección correcta. Pero sí tenemos que ser conscientes, y muchas de las intervenciones acá muestran los ejemplos de eso, de que estamos muy lejos de donde tenemos que estar. Tenemos, yo creo, una ruta en lo que se refiere a revalorizar la carrera docente, en lo que se refiere a reforma universitaria, en lo que se refiere a la mejor gestión de nuestros colegios, en lo que se refiere a los programas pedagógicos que hemos mencionado. Es una ruta que nos lleva en el camino correcto, pero sí tenemos que ser conscientes que vamos a tener que transitar esa ruta con un esfuerzo financiero y político y un compromiso político muy grande con la educación en Perú. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, presidente. No sé, usted... Una sola interrupción de 1 minuto. Breve, congresista. Elías. Gracias, presidente. Señor ministro, muchas gracias. Solo una inquietud. No nos ha contestado cuánto dinero invierte el Estado peruano en la acreditación de calidad para lo que era IPEVA, CONEACES y CONEAO, y en lo que es capacitación de profesores. Y tampoco cuánto dinero invertirá el Ministerio de Educación para el SINEACE, el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad. Y una tercera, y muy breve, le pregunto, señor ministro, ¿los trabajadores, profesores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de ICA, cobrarán este mes su sueldo? Si no lo hiciera, ¿quién será responsable? ¿El ministro de Economía, el ministro de Educación, la presidenta del SUNEDU? Gracias, señor presidente. Señor ministro. Lo más importante es que las universidades se organicen ellas mismas para cumplir la ley. Si esas universidades se organizan ellas mismas y cumplen de manera adecuada con la ley, entonces van a poder tener los recursos y no van a perjudicar a sus estudiantes. Eso es lo más importante. Tener autoridades que no les importe el poder. Tener autoridades que no les importe su propia posición en la universidad, sino tener autoridades que lo que les importe es el bienestar de los estudiantes. Eso es lo más importante. Y en lo que se refiere al SINEACE, lo más importante también es que podamos discutir aquí en el Pleno del Congreso, ¿no?, esta nueva ley de acreditación, que lo más importante que nos hace, más allá de los nombres, de cómo se llaman las organizaciones, lo más importante es que nos permite un sistema de acreditación de nivel internacional. ¿Por qué queremos un sistema de acreditación de nivel internacional? Porque queremos darle a nuestras universidades una vara más alta. No queremos se ha avanzado con el tema de acreditación, con un sistema bastante caótico donde estaba el CONEAO, CONEACES, efectivamente. Todos los que conocen el sistema sabían lo caótico que era ese sistema. Bueno, ese sistema caótico, justamente, la ley universitaria nos plantea que hay que reformarlo y tener un buen sistema, ¿no?, que le dé una vara más alta a nuestras universidades, que le diga a las universidades, quien te va a acreditar puede ser una acreditadora peruana o internacional, pero tiene que ser de nivel internacional. Porque lo que tenemos que asegurarnos es, por un lado, tener un esquema de licenciamiento que se asegure que todas las universidades tienen las condiciones básicas de calidad y que funcionen no en función a los intereses propios, ¿no?, de dueños de universidades o de gente en universidades públicas que están enquistadas en el poder, sino que les interese tener por lo menos esas condiciones básicas. Y también universidades que quieran acreditarse con procesos cada vez más exigentes. Esas son las universidades que queremos, porque esas son las universidades que se merecen nuestros jóvenes. Gracias, presidente. La presidencia y la mesa directiva agradecen la intervención del ministro de Educación, señor Jaime Saavedra Chanduví, y lo invita cordialmente a abandonar la sala. Se levanta la sesión. Bien, de esta manera culmina la presentación del ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví, quien llegó al Parlamento Nacional. Más de 5 horas ha demorado su presentación, que ha permitido además hacer algunas consultas de los parlamentarios aquí en el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Ha absuelto la mayoría de estas preguntas de los parlamentarios y ha reiterado la necesidad
de mantener la vigencia de la nueva ley universitaria. Esto en respuesta a algunos cuestionamientos hechos por legisladores aquí, que en el sentido de que estaría poniendo algunos obstáculos en la adecuación a la nueva legislación en el caso de algunas universidades. Sería un retroceso en el avance en esta materia, es lo que ha insistido en señalar el ministro de Educación. Ha reiterado también el sentido del gobierno, en este caso, porque se ha avanzado no lo suficiente. Eso es lo que ha admitido el ministro de Educación. Sobre todo en las áreas rurales, ha dicho que ha aumentado la presencia educativa a nivel nacional. Falta todavía un largo trecho que recorrer porque el presupuesto no alcanza, pese a que en los últimos años llegó al 4% del Producto Bruto Interno. Ha dicho que, de acuerdo a las políticas educativas a nivel nacional, se espera que en los próximos años se alcance la cifra de 6% del Producto Bruto Interno, lo cual sería lo más conveniente. Bien, vamos a volver a la mesa de conducción. A Ricardo, adelante usted. De esta manera entonces culmina esta sesión plenaria correspondiente a hoy, jueves 21 de abril. Adelante.